Bienvenidos a la agenda económica de este miércoles acá en CNN Chile. Estamos absolutamente en vivo porque acaba de ocurrir un hito legislativo muy importante. Tal como se esperaba, la Cámara de Diputados rechazó legislar un nuevo retiro de fondos. Recordemos que este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados también había rechazado la misma instancia. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Lo más inmediato, que por un año no se puede presentar un proyecto de este tipo. Recordemos que ya hace un año había pasado lo mismo, entonces ya tenemos 2 años en que va a quedar bloqueada esta iniciativa. Ahora, creo yo que como señal política se le pone una lápida a esta idea de política pública en nuestro país. Vamos inmediatamente al Congreso en Valparaíso porque Giselle Vergara está ahí con una determinación de la Cámara Baja, Giselle, que se tomó hace, si no me equivoco, unos 4 minutos atrás. Muy buenas noches. Hola Nico, y bastante repentino fue lo que ocurrió porque recordemos que esta sesión comenzó a las 6:30 de la tarde, debía extenderse hasta las 8 de la noche. Se pidió la votación para poder cerrar el debate, se cierra el debate de manera definitiva y se procede a votar. Quedaron varios parlamentarios de los que estaban inscritos para hablar fuera de esta argumentación, de esta discusión. Finalmente tú ya lo mencionabas, fueron 48 votos a favor, 63 en contra y 3 abstenciones. Una votación que necesitaba un quórum de 4/7, 89 votos para poder aprobarse en la sala de la Cámara de Diputados. Tú lo decías, con esto se pone lápida este sector retiro de fondos de pensiones. Durante un año no se puede legislar en esta materia, ya lo habíamos vivido en el año 2022 con el quinto retiro y es parte de lo que se pensaba que podía ocurrir. En la Comisión de Constitución, pese a todas las discusiones, a todo el tiempo que se revisó desde el 20 de abril a la fecha, no estuvieron los votos, fueron 10 votos en contra y 3 a favor, salió con informe negativo de la Comisión de Constitución y finalmente la sala de la Cámara de Diputados deja hasta acá el trámite de retiro de fondos de pensiones. Hasta junio del 2024 podría recién llegar a pensarse en la posibilidad de nuevo retiro de fondos de pensiones, una situación que se espera que no sea así de parte desde el gobierno y de todos los parlamentarios que votaron en contra, porque señalaban que el retiro de fondos de pensiones no es la alternativa para solucionar los problemas económicos de quienes viven en nuestro país. Esto es todo lo que ocurrió durante esta jornada, una jornada con bastante incertidumbre, una sesión que iba a ser a las 3:30 de la tarde, que posteriormente se traslada a las 6:30 de la tarde, y tal como lo decía el presidente de la Cámara de Diputados durante esta jornada, él esperaba que a las 8 de la noche ya se supiera qué era lo que iba a pasar con este retiro de fondos de pensiones. Así es, ya son 6 los intentos de retiro de fondos. Los 3 primeros fueron aprobados, pero ya los 3 últimos han sido rechazados. Por lo tanto, como una señal política, me parece que ya es un año más en adelante que no se pueda presentar ningún proyecto de estas características. Ya está perdiendo prácticamente todas las fuerzas este tipo de políticas públicas. Y durante la jornada, también desde ayer, tú mismo lo has presentado, Giselle, había bastante queja por parte de quienes apoyaban estos retiros, y no solamente de quienes apoyaban estos retiros, sino que también de diputados incluso de la oposición que estaban bastante enojados con la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, incluso con la mesa de la Cámara, por la forma en que se llevó adelante el mecanismo de votación y también de discusión. Sí, porque recordemos que el gobierno le puso de urgencia discusión inmediata. Había un plazo de 6 días desde que se pone la discusión de inmediata para votar este proyecto. Este plazo vencía el lunes de la próxima semana, pero hubo cierta discrepancia en la Comisión de Constitución, una situación que también, Nico, se dio hoy día con esta sesión especial que se tuvo que hacer de la Comisión de Constitución, porque recordemos que ayer la Comisión de Constitución votó este proyecto de sector retiro, donde se rechaza, pero hoy día, una vez terminada la sala de la Cámara de Diputados de la jornada de la mañana, los comités en conversaciones que tuvieron, ellos acreditaron que efectivamente había existido algún tipo de irregularidad en el proceso de cómo había funcionado la Comisión de Constitución en cuanto a el documento
documento, este informe que se entrega para entregar detalle de lo que se va a votar. Un informe que decía que se iba a votar de manera general la posibilidad de retirar fondos de pensiones, pero que no tenía ningún texto aparte. No estaban en este informe los detallados, los retiros que fueron refundidos, porque recordemos que eran 10 proyectos de retiros de fondos de pensiones que fueron refundidos para poder tramitarse. Se trabajó en torno a este tema, se hizo una sesión especial de la Comisión de Constitución durante esta tarde. No se podía volver a votar porque ya se había votado la idea matriz, que era votar la posibilidad de retirar fondos de pensiones y que había sido rechazado, pero sí se le agregó un anexo en el cual venían detallados los proyectos, cada uno de los proyectos con sus artículos. Eso fue la polémica de la jornada, porque decían que era improcedente que ocurriera este tipo de situaciones. También se señalaba que era improcedente la citación que se hacía para votar en la comisión, para que la comisión pudiera funcionar, porque tenía que tener una cantidad de horas. Habían varias materias que eran parte del reglamento de cómo funcionan las comisiones, sí, pero finalmente se votó y se rechazó durante esta tarde. Giselle, te propongo que vayas a buscar algún parlamentario, quizá hay algún ministro por allá para tener alguna reacción. Te damos un tiempo para que lo hagas en el Congreso de Valparaíso. Resumimos entonces la información. Apenas 48 votos a favor, 66 en contra, si no me equivoco. Fue rechazado el sexto retiro de fondos. Decimos sexto porque es el sexto proyecto que se presenta. Recordemos que los 3 primeros fueron aprobados, ya son 3 últimos rechazados, y con eso yo creo que se da un fin, al menos por un tiempo, un año al menos, de que no se pueden presentar proyectos de este tipo. Y ya hay una señal política de que en verdad, si esto tuvo alguna justificación en pandemia, en situaciones extremas, ya no la tiene más. Veamos al diputado Rivas en estos momentos y con un confort en la mano. Prefiero ser un ordinario con esto que un caballero negándole la plata a los chilenos. Gracias. Gracias. Bueno, llegamos solamente a la parte en que el diputado Rivas mostraba un confort. Estaba también con el diputado Oyarzo. Son 2 de los parlamentarios que impulsaban estos retiros de fondos. Y recordemos que eran varios proyectos fusionados, incluso uno que permitía hasta el 100% del retiro de los fondos previsionales. Remontémonos un poco a la historia. Ahí nuevamente vemos reacciones desde la Cámara. Es que la gente siga esperando soluciones o políticas públicas o transformaciones profundas. Por supuesto que nosotros estamos por una reforma de pensiones robusta, con solidaridad intergeneracional, pero hoy día vemos que peligra esa reforma de pensiones. Tal como se cayó la reforma tributaria, la derecha no tiene voluntad para avanzar en una reforma de pensiones. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la gente? Que sus fondos de pensiones sigan perdiendo dinero, que los trabajadores sigan perdiendo su capital, que las AFP sigan lucrando vergonzosamente, para decirle que vamos a ir a las reformas cuando la derecha y el Partido Republicano se han negado tajantemente. Es por esto que nosotros hoy día, como parte del oficialismo, decimos hay que abrir esta puerta, porque tenemos en nuestros territorios gente con la necesidad clara de qué hacer con su dinero, en temas de salud, en temas de vivienda, en temas de cesantía y un montón de temas que nosotros como política pública sí queremos hacerlo, pero no va a ser en un corto ni mediano plazo con esta oposición, con esta derecha, con este Partido Republicano que no tiene propuestas para el país, que no tiene propuestas para resolver estas necesidades de la ciudadanía. Estaba la opción de retiro acotado, estaba la opción de las 10 urgencias. Nosotros le decimos al gobierno, abramos esta discusión porque hay una necesidad real, porque la reforma de pensiones todavía no ve un canal claro por donde ver la luz. Hoy día pasaron cosas vergonzosas en este Congreso, sí, pero yo quiero decirle a esos diputados que se sonrojaron que lo vergonzoso es que en la reforma de pensiones esté 10 años en este Congreso y no seamos capaces de darle respuesta a la gente. Lo vergonzoso es que una ley del royalty estuvo 20 años como propuesta y recién en este gobierno ha podido salir. Eso es lo vergonzoso. Lo vergonzoso es que nosotros como clase política, como poder legislativo, no podamos dar respuesta a la gente. Y eso tiene que quedar claro hoy día, que hay una oposición que usa el miedo, que usa el terror de la inflación, de las pensiones, para defender las AFP y para defender las ISAPRES.
Ahí estábamos viendo a la diputada independiente Marta González, obviamente en contra, a favor estaba del nuevo retiro de fondos y criticando fuertemente la oposición. Sigamos escuchando reacciones. Nosotros hemos votado a favor de esto por una profunda convicción de que las ayudas del gobierno han sido importantes, pero no le llegan a las familias de clase media y a aquellas personas que tienen que pagar la tarjeta de crédito para comer. Como dice la gente, simplemente tienen las tarjetas reventadas, no tienen ninguna posibilidad de tener ayuda social. Y eso es el sentido de este retiro previsional, y uno no puede además de dejar de manifestar la molestia profunda por el cierre del debate. Lo menos que podemos hacer como Congreso es cerrarnos a discutir este tema que es tan relevante para la ciudadanía. Me parece que eso no corresponde. Nosotros esperamos que esta situación se pueda enmendar en el futuro. Lo mínimo que podemos hacer acá es trabajar. La gente nos eligió para legislar y de un rato para otro, por razones que nadie entiende, haya que cerrar el debate. Me parece que es absolutamente inapropiado. Así que creo que ha sido un día lamentable desde mi punto de vista. No tuvimos el resultado que queríamos, pero esperamos que en el futuro las cosas puedan ser distintas. Muy bien, recapitulando entonces, se ha rechazado el sexto retiro de fondos, no se puede presentar un proyecto similar hasta dentro de un año más. Bueno, y recordemos cómo se produjo esta votación tan repentina, y te digo tan repentina, porque el proyecto no estaba en tabla para ser votado hasta hace algunos días. ¿Y qué fue lo que sucedió? El gobierno le aplicó urgencia inmediata. ¿Y qué significa esto? Que tenía que ser votado de manera rápida. ¿Por qué hace esto el gobierno? Porque recordemos que el gobierno está en contra de un nuevo retiro de fondos y por lo tanto tenía que apurar el tranco de la votación porque estaban dadas las condiciones, precisamente por lo que han manifestado los distintos diputados y prácticamente todo el Congreso, que había dado ya su opinión al respecto, de que no estaban los votos para aprobarla. Entonces el gobierno apura la votación, dado este escenario, buscando precisamente el resultado que obtuvo. Aquí el gobierno, al menos en su estrategia parlamentaria, le resultó perfecto la idea del gobierno, porque fue rechazado ayer en la Comisión de Constitución y hoy en la Cámara de Diputados. Y esto también ayuda ¿a qué? A que el gobierno pueda destinar todas las energías a la discusión de la reforma de pensiones. Y mientras esperamos también otras reacciones a lo que sucedió en la Cámara Baja, yo quiero mostrarles parte de una conversación que tuve esta tarde junto a la ministra del Trabajo, Janet Jara. No hablamos del sexto retiro de fondos, sino que hablamos precisamente de la reforma de pensiones. Precisamente sobre la idea que ha esbozado de que si se llega a un acuerdo con la oposición, están dispuestos a no incluir las cuentas nacionales. ¿Vamos a eso o vamos a escuchar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego del rechazo del sexto retiro de fondos? Sí, muy buenas noches. En la votación que acaba de terminar en la sala de la Cámara de Diputados se ha rechazado una vez más una propuesta de retiro de fondos de pensión, en este caso fusionando 10 mociones parlamentarias. Esta propuesta fue rechazada por una mayoría amplia y, como digo, es la cuarta oportunidad en que estas propuestas se rechazan. ¿Eso qué es lo que significa? Significa que la gran mayoría de los parlamentarios ha comprendido que los retiros no son ayuda para la ciudadanía. Muchas de las intervenciones que tuvimos en la sala a favor del retiro mencionaron la palabra ayuda. Ayuda no es hacer que una persona gaste sus ahorros, no es hacer que una persona liquide sus activos. A un maestro no se le ayuda diciéndole que venda sus herramientas. A un taxista no se le ayuda diciéndole que venda su auto. La ayuda es cuando otro, en este caso el Estado, apoya a las personas. Nosotros en este mismo día hemos tenido un ejemplo bien claro de ayuda. Tuvimos aprobación por unanimidad en las comisiones de Trabajo y de Hacienda del complemento del bono de invierno para 1.600.000 pensionados. En la intervención que hicimos en la sala señalamos varias otras iniciativas que por lo demás fueron mencionadas por el presidente de la República en la cuenta pública hace pocos días atrás, que van en la misma dirección. Recursos para la generación de empleo, una iniciativa para reducir, aliviar el sobreendeudamiento y prevenir
en la generación de sobreendeudamiento por parte de sectores medios. Ya se ingresó el proyecto para fortalecer el seguro de cesantía. Todas estas cosas son ayuda. Hacer que las personas se gasten sus ahorros no es una ayuda. Yo sé que hay mucha gente que pensaba que estos recursos podía usarlo para distintos fines, muchos de ellos muy loables, pero hay que decir la verdad. Los retiros masivos de fondos de pensiones fundamentalmente generan un alivio de corto plazo, pero un problema de largo plazo, y un problema de largo plazo para mucha más gente que la que retira fondos de pensiones. Si se hubiera producido este retiro, 5 millones de personas habrían quedado sin fondos de pensiones. Si se hubiera producido este retiro, la inflación habría crecido en nuestras estimaciones cerca de 10 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que significa eso para una persona que tiene un ingreso de 420.000 pesos mensuales, 5 millones de pesos acumulados en el año? ¿Qué es lo que eso significa? Significa que si esa persona hubiera retirado 1 millón de pesos, habría perdido la mitad en manos de la inflación. Y lo que es peor, la persona que no tenía fondos de pensiones habría pagado un impuesto a inflación equivalente a 500.000 pesos anuales. Es decir, el equivalente a 5 semanas de trabajo perdidos en manos de la inflación. Esa es la realidad. No es una realidad que sea una estimación, una proyección, un estudio, es lo que hemos visto en la práctica. Está comprobado, muy discutido cuál ha sido el impacto de los retiros de fondos de pensiones sobre la inflación en Chile. En Chile la inflación ha sido más alta que en otros países y eso se debe fundamentalmente a los retiros anteriores. Pero por sobre todo, las condiciones han cambiado significativamente en nuestra economía. Ya no estamos encerrados por la pandemia, la economía va mejorando. Tenemos un gobierno que está comprometido con implementar medidas en favor de la población. Sabemos las consecuencias de los retiros, todo eso configuran un escenario distinto. Por eso es que hemos tenido 4 votaciones en los últimos 2 años que rechazan los retiros de fondos de pensiones. Quiero decir que como gobierno nosotros estamos comprometidos con ayudar a la ciudadanía, pero ayudarla de verdad, ayudarla con recursos que se aporten a las personas que tienen problemas, a las personas de menores ingresos. Tenemos ahora iniciativas que van orientadas a la clase media. Esas son ayudas de verdad. Lo otro es una ilusión que desgraciadamente se instala en muchas personas, pero que a la larga es un castigo de magnitud mucho mayor. Así que en ese sentido estamos satisfechos en cuanto a que los parlamentarios hayan entendido esta argumentación. Hemos tenido cada vez un número mayor de parlamentarios que lo van entendiendo y eso creo que nos va abriendo el camino para que tengamos discusiones sobre reformas realmente sustantivas, sobre ayudas de verdad, sobre las cosas que realmente nos ayudan a resolver los problemas de las personas. Muy bien, ahí veíamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregando todos los argumentos de por qué, una vez más, el gobierno rechazó un nuevo retiro de fondos y la estrategia legislativa le resultó porque la Cámara de Diputados apoyó esa postura de que no haya más retiros de fondos. La noticia del momento se la trajimos acá en Agenda Económica. Hacemos la pausa y volvemos con lo que les dije, la conversación que tuvimos esta tarde con la ministra del Trabajo sobre algo muy importante de la reforma de pensiones. Se lo contamos al regreso. Como lo vimos, los retiros de fondos ya fueron rechazados por el Congreso. Y una apuesta que tenía el gobierno, al parecer, también ya quedó definitivamente olvidada, que es las cuentas nacionales. En conversación con CNN tarde, hoy, la ministra del Trabajo dijo que está dispuesta a dejar las cuentas nacionales afuera si es que eso lleva a lograr un acuerdo con la oposición para la reforma previsional. Escuchémosla. Se votó en enero la aprobación en general
Lamentablemente la derecha no lo aprobó, se pidió una mesa técnica en la cual se restó, nos hicieron llegar algunos lineamientos de su propuesta previsional, pero la propuesta propiamente tal no la han hecho llegar. Nosotros sabemos que hay una responsabilidad de quienes estamos en el sistema político por poder buscar el marco de un acuerdo que nos permita subir las pensiones ahora, y en ese sentido le hemos manifestado a la oposición que estamos disponibles, como lo hemos dicho hace bastante tiempo ya, a buscar una alternativa a las cuentas nacionales, pero queremos saber ahora que está dispuesta la oposición a ceder. Vamos a intentar iniciar, por cierto, la votación en julio. Tenemos algunas indicaciones que se concordaron en el marco de la mesa técnica, pero esto es un debate político en curso y necesitamos también una voluntad más concreta de la oposición, ¿no?, para poder arribar a un buen acuerdo. Yo creo que lo central es tener sumamente claro que si la propuesta de la oposición llegara a ser que todo el porcentaje del 6% vaya a capitalización individual, el efecto que esto produce es que las pensiones de carácter contributiva no van a poder subirse a los actuales jubilados y a los jubilados de las próximas generaciones. Entonces, es bueno, yo creo que entregar información bastante más completa para que también la ciudadanía pueda ir evaluando, digamos, como se ha señalado por parte de algunos parlamentarios que no hay opción de que las cuentas nacionales les parezcan a bien poder proseguir con ellas, como hemos señalado. Nosotros estamos disponibles, tenemos alternativas, pero ahora le corresponde también a la oposición decir entonces cuál es la propuesta que ellos van a hacer y en qué ellos también van a ceder. Realmente no han habido muchas razones de fondo que se hayan expresado en una objeción, sino que más bien dicho no se quieren, por una razón que desconozco el carácter, digamos. No vamos a tener problema en modificar el instrumento, siempre que se obtenga el mismo resultado, pero ahora le toca a la oposición señalar en qué va a ceder. Nosotros estamos disponibles para ese tipo de acuerdos y lo hemos señalado hace bastante tiempo, porque en el fondo no tenemos una mayoría parlamentaria y porque más que aferrarnos a nuestras propias ideas y enamorarnos de ellas, lo que queremos es que las pensiones suban, y en eso los mecanismos están al servicio del objetivo de la política pública. No hay un enamoramiento en el mecanismo y yo creo que eso es súper bueno tenerlo claro. Clarísimo el mensaje de la ministra del Trabajo, es parte de lo que les entregamos en la agenda económica de este miércoles, también marcada por el rechazo a un nuevo retiro de fondos. ¿De qué va a estar compuesta la agenda de este jueves? La inflación de mayo, se la informaremos y analizaremos acá. Sigan con nosotros en CNN Chile.